Qué grato verles una vez más. Están muy callados el día de hoy, pero qué grato verles. Mientras buscas en tu Biblia uno de esos libros que aparentemente no existe, Segunda de Crónicas, capítulo 26. A veces en la Biblia nos encontramos libros que dices, ¿de verdad existen? Los buscas y no los encuentras. Pero este es uno de esos libros que tiene un alto grado de instrucción para nosotros. Y hoy es un buen día para compartir algo que nosotros en nuestra etapa, en la búsqueda del éxito, de logros, de alcanzar otra posición más elevada, de mayores ingresos, de una posición académica o una posición laboral, o dentro de tu contexto empresarial, tratar de ascender a lo máximo, siempre esa carrera va a converger en dos avenidas. Una será cómo lograr alcanzar el éxito, y la otra es el resultado que puede emanar de que tú alcances el éxito. Eso es algo que tú necesitas descubrir. Y es una de nuestras mayores aspiraciones, ser exitosos, ser vencedores, tener cada vez mayor amplitud, capacidad y sobre todo poder, que eso es algo que por lo general la gran mayoría anhela. Y hoy voy a hablarte de algo que es vital para advertirnos y tomar lecciones de que el poder conlleva una gran cantidad de condiciones que necesitamos aprender qué hacer con él. Porque cuando tú llegues a esa posición, y yo no tengo dudas que un buen día Dios te va a llevar a posiciones más elevadas, pero ¿qué hacer cuando llegues ahí? Es la pregunta. ¿Cómo enfrentar lo que vas a tener? Y déjame hablarte acerca de un jovencito llamado Usías, un joven que inició su carrera al lado de un rey, su padre. Pero a los 16 años fue a iniciar juntamente con su papá la carrera de aprender a ser rey. Aprendió el secreto, aprendió cómo enfrentar los retos, cómo desarrollar, cómo comportarse en medio de un ambiente donde la alta esfera produce una gran cantidad de condicionantes. Y eso lo estuvo preparando paso a paso para gobernar juntamente con su papá durante 23 años. Es decir, su papá estuvo, como dijeran hoy los nuevos, coachando, ¿no? Pero no, estuvo instruyéndole, enseñándole qué hacer con la autoridad, el poder, la toma de decisiones, cómo vivir cuando vives en una esfera de esa magnitud. Y por 23 años reinó juntamente con su padre. Aprendió el secreto de cómo vivir en una esfera de autoridad. Pero a los 50 años, su papá muere y él asciende al trono. Y esta es la historia. A los 50 años, él asume la autoridad total del reino. Y es donde surge esta enseñanza que necesitamos aprender. No es la edad, no es el tiempo que has adquirido, no es la experiencia que has recibido, es lo que hay en nuestro corazón, lo que tarde o temprano va a aflorar. Lo que existe dentro del corazón va a salir, solo requiere tiempo, momento y ocasión. Y es lo que necesitamos. Te voy a invitar, si ya encontraste 2 Crónicas 26, verso 16, por favor. Te voy a invitar si te pones de pie conmigo. Y si me acompañas para leerlo al unísono, por favor. Verso 16, si lo puedes leer conmigo, por favor. ¿Sí? Vamos adelante. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Toma tu lugar, por favor. Este hombre
Era un hombre exitoso, déjame agregar. Era un hombre con un alto grado de efectividad en todo lo que hacía. Escúchame bien, en todo lo que hacía. Porque mientras sus prioridades ordenadas espiritualmente estaban en el punto correcto, Dios lo estaba respaldando, apoyando, ayudando para que todo lo que hiciera prosperara. Él triunfó en la guerra. Él superó la adversidad. Fue un hombre capaz de inventar maquinaria nueva. Fue un hombre con una alta estratega en el arte de la guerra. Un hombre que aprendió bastante bien para ser rey. Pero a los 50 años surge el gran problema. Cuando nosotros estamos erosionando espiritualmente, empezamos una carrera difícil. Cuando la erosión espiritual comienza en nosotros, estamos por entrar en una etapa de crisis. Recuerda, nuestra vida requiere un orden de prioridades definida. No movernos por necesidades, sino por el orden de prioridades. Porque eso va a definir nuestra vida, nuestro presente y mañana. Somos llamados a cosas grandes. Somos llamados a vivir por encima de las circunstancias. Pero si aprendemos estas lecciones, vamos a tener cosas hermosas. Y vamos a tomar el ejemplo de Uzías, un hombre con un alto grado de capacidad de productividad, un hombre inmerso por años o décadas en el ámbito de ser rey. Pero llega una condición donde ahora, después de haber adquirido tanta experiencia, el poder se convierte en un enorme riesgo. El poder se convierte en un enorme conflicto. La predicación de la semana anterior, hablando de Romanos 5, 3 y 4, estábamos hablando que la tribulación produce paciencia. La paciencia produce carácter, prueba, y la prueba produce esperanza. Pero esta historia nos va a revelar otros 3 puntos. Esta historia nos revela que el poder produce orgullo, que el orgullo produce arrogancia y la arrogancia produce fracaso. Esta es la historia de Uzías. Así que todos ustedes que anhelan ascender a posiciones, adquirir un lugar preponderante en el ámbito, en la esfera donde se desenvuelven, esta es una de las excelentes lecciones que pueden aprender de liderazgo. Wow. Y estamos hablando de liderazgo no solamente en el ámbito laboral, académico, sino en el lugar donde estás, donde te desenvuelves, donde Dios te ha colocado. Así que permíteme reiterarte, estos textos nos van a decir lo que necesitamos. El poder produce orgullo. El orgullo produce arrogancia. Y la arrogancia produce un olvido, una independencia de Dios, y por lo tanto el resultado será un rotundo fracaso. Fuimos creados para depender de Dios. Fuimos creados a pesar de todas nuestras capacidades, talentos y habilidades para caminar con Dios, para hacer de la voluntad de Dios la nuestra. Porque cuando conoces la voluntad de tu Padre Celestial, sabes que es santa, agradable y perfecta. Y conoces que su voluntad es bendecirte, prosperarte y llevarte paso a paso a lo largo de tus días con paso firme, en un cimiento seguro y con una trascendencia. La semana anterior decíamos que el carácter produce esperanza, es decir, poner los ojos en la meta, saber a dónde vamos a ir porque Dios lo ha reservado. Pero cuando esta controversia que estamos hablando se convierte en una realidad hoy, solo habrá un resultado nocivo, difícil y terrible, llamado distanciamiento de Dios. En otras palabras, fracaso. Así que Uzías fracasó no por su falta de capacidades. El fracaso muchas veces no es el resultado de nuestra ausencia de habilidades. A veces el fracaso se convierte en el pretexto perfecto para no hacer lo que debemos. Pero el fracaso una y otra vez en la vida
de todos estos líderes que la Biblia menciona no es el resultado de su falta de capacidad, de preparación, de talento, de recursos. El fracaso es el resultado de un abandono de Dios. Y cuando ellos dependían de Dios y se desvanecieron del Señor, vino la enorme crisis llamado fracaso. Así que dice este texto claramente que cuando Uzías se hizo fuerte, es decir, cuando tuvo todo el poder, cuando tenía en sus manos toda la autoridad, cuando tenía que hacer lo que a él le agradaría o requería hacer, en su mano estaba el destino de su vida, familia y nación. Qué tremenda responsabilidad para nosotros. Lo que Dios te ha dado no solamente es para ti, eres responsable de lo que eres, de quienes están a tu lado o están bajo tu entorno y de su trascendencia. Uzías tuvo un enorme conflicto. El poder, cuando no se tiene la capacidad para mantenerlo bajo control, el poder se convierte en un amo. Lejos de ser una agradable bendición, puede ser lo opuesto como resultado de no saber qué hacer con la posición en donde Dios te ha encomendado. ¿Y el poder qué es? El poder es la capacidad de realizar acciones. Es la determinación de alcanzar, de lograr hacer aquello con lo cual tú tienes los recursos y elementos para realizarlo. Y eso produce satisfacción. El haber logrado algo, el tener la capacidad de ninguna intervención, ninguna oposición, ningún obstáculo, porque tienes la capacidad del talento para poder alcanzar y hacer lo que tú quieres hacer. Eso se llama poder. Y cuando llegamos a ese punto, el poder tiene dos avenidas muy difíciles. Una es cómo mantenerte en el contexto correcto, y la otra gran avenida, que es mayor en el fluidez, es qué hacer con lo que debo hacer. Poder. Y tú lo puedes observar todos los días. Las noticias están llenas de personas en autoridad, en poder, y puedes entonces saber dónde está su corazón. Pero ese poder tiene una gran capacidad de trascender, de generar una influencia mayor en nuestras emociones. Y eso se llama orgullo. El poder produce orgullo. Y no vamos a hablar del orgullo que es grato en cuanto a decir lo que he logrado, lo que he hecho. Vamos a hablar de ese orgullo que no aporta, que sutilmente empieza a erosionar nuestra mente, nuestro corazón, y nos va desviando del propósito para el cual aspirábamos tener la autoridad y el poder. Porque una cosa es llegar al poder y otra cosa es mantenerte dentro del poder con la misma perspectiva, claridad, trascendencia. Por eso es que si tú y yo no tenemos un orden de prioridades ordenadas en Dios, fracasaremos sin lugar a dudas. Porque el poder, sin tener el poder para mantenerlo bajo ese contexto, tiene un poder para desbaratar a las personas. Así que el poder produce orgullo. Y el orgullo es aquello que nos permite disfrutar lo que hemos alcanzado, pero a la vez se inicia un proceso donde empezamos a maximizar lo que somos, a darle un alto grado de facultad a lo que hicimos, a lo que somos. Y de esta manera empezamos a generar un contexto donde estamos despertando una condicionante de amar lo que somos, tener un mayor respeto, una mayor aceptación de nosotros mismos. Y es que el orgullo es tan sutil que nos hace creer que estamos en lo correcto de evaluar lo que hemos logrado, cuando en realidad está superando esa barrera para llevarnos a una postura donde creemos que somos los mejores.
El orgullo tiene una tendencia de no aceptar opiniones, de sentirse absoluto. El orgullo se aleja de la crítica constructiva. El orgullo siempre centrará su atención en sí mismo y no aceptará ninguna otra postura. Es como las personas que dicen: yo nunca me equivoco, yo siempre tengo la razón. Wow. Y es que no es malo tener el momento de gozo, de alegría, de haber alcanzado un logro, de haber obtenido un éxito. El problema es cuando nuestra condición va cambiando radicalmente hasta usurpar nuestra personalidad. Y mira, esto sucede cuando tienes fama, cuando eres alabado por otros, cuando las personas te aplauden. Eso despierta esa condición de creer que somos intocables, vivimos en otro nivel, es como dicen algunos, como si ya voláramos. La prosperidad tiene ese contexto, permíteme decirte. Nos jactamos de lo que tenemos, de lo que poseemos. Minimizamos a las personas por no estar al nivel que nosotros pensamos. Eso se llama orgullo. Y ese es un conflicto que todos tenemos. Bueno, nada más a mí me pasa, es obvio. Pero todos, toda persona, creyente o no creyente, está en esa etapa siempre. Y su proceso para construir lo que anhela tiene un gran camino por consolidarse. La vida de Uzías es un vivo ejemplo que no es suficiente la experiencia, que no es suficiente los talentos, los recursos, habilidades. La gran diferencia es que cuando tenemos fe y nuestra relación está en orden con Dios, tendremos los pies sobre la tierra. Es muy distinto. Eso lo ves todos los días. En ocasiones le digo a mi esposa: no puedo creer que las personas se esfuercen tanto, trabajan tanto, se abstienen de demasiadas cosas para lograr obtener, y cuando lo llegan a alcanzar, dejan de ser lo que eran, para perderse, para dejar de ser lo que eran. Y esto es crítico. A ti y a mí nos puede suceder, nadie estamos exentos de atravesar una etapa de esa naturaleza, pero requerimos aprender de lo que la Biblia nos dice. El éxito, si no tenemos la capacidad de manejarlo, se puede convertir en un gran conflicto. Familias deterioradas, vidas en crisis, vidas perdidas en drogas, en todo lo que puedes imaginar como resultado de haber pretendido haber llegado a una posición. Qué terrible que no nos demos cuenta que el orgullo es una de esas características que es imperceptible. Es un proceso degradante, pero paso a paso, no es rápido. Va consumiendo paso a paso nuestra vida. Y déjame agregar algo: el orgullo siempre va a revelar lo que hay dentro de cada persona. Tarde o temprano, lo que está dentro de ese corazón va a aflorar. Lo que hay dentro de nosotros que nadie conoce, pero cuando llega el momento de poder, cuando llega el tiempo de prosperidad, de fama, de alcanzar las metas que tú te has propuesto, donde la prosperidad ha inundado tu vida, tarde o temprano emergerá aquello que trataste de ocultar, pero que está ahí por años o por décadas, pero un buen día va a aflorar. Y las personas dicen: bueno, es que así no era antes. No, ocultó lo que no quería que se dieran cuenta. Pero eso va a salir. Cuando decimos que alguien es un político, ¿qué viene a tu mente?
Yo creo que es muy difícil tener una perspectiva muy clara cuando hablamos al respecto. ¿Por qué? Porque hemos visto un cambio radical, una alteración de los preceptos de la vida. Y es justo aquí donde tú y yo necesitamos evaluar mi carrera, tu camino, tu ascenso, tu aspiración, tus metas. ¿Estarán en ese orden apropiado? ¿O tus logros están dando lugar a este contexto de sentir que vuelas? ¿De que las demás personas no logran el nivel que tú tienes? Nosotros tenemos problemas cuando estamos con personas, empresas, acerca de qué hacer con la competencia, decimos. El día de ayer, mi nieto tenía una competencia de natación. Y yo siempre hablo con él, oro con él y le digo lo siguiente: la competencia genera rivalidad. Recuerda eso. Recuerda eso. Siempre le digo a mi nieto, a Joel, tú no estás compitiendo con ningún otro nadador. Tú estás compitiendo contra tus propias marcas. Tu superación no depende de las personas a tu alrededor. Eres tú quien decide superarse y lograr cambiar tu condición actual. Pero, le digo, siempre recuerda, la fuente del poder, la fuente de tu capacidad es Dios. Y eso es lo que puedo decirte a ti. Cuando olvidamos de dónde procede nuestro logro, nuestro alcance, nuestro éxito, bendición, fama, prosperidad, estamos perdiéndolo todo. Porque no podemos adjudicarnos algo que solo a Dios pertenece, el honor y la gloria. Todo lo que tú y yo somos, alcanzamos, logramos, es la voluntad de Dios de bendecirnos. Anita mencionó algo importante: de lo recibido de tu mano te damos. Esa es una de tus fortalezas para no desviarte cuando las cosas van súper bien. No bien, súper bien. Reconocer que es Dios quien te ha permitido tiempo, ocasión, circunstancias, darte la gracia, equiparte, capacitarte y proveerte todo cuanto requerías para llegar al lugar donde estás. Qué importante. Y es ahí donde tú y yo necesitamos escuchar un pequeño texto, Proverbios 18:12, por favor. Cuando lo busques, vas a encontrar algo muy impactante. La Biblia nos muestra cómo podemos vivir sustrayéndonos de aquellas fuentes nocivas de conflicto, de adversidades que están en cualquier momento, esperando el momento que tú y yo abramos la puerta para entrar y hacerse parte de nuestra vida. Dice que antes, ¿cómo dice aquí? Es la altivez. Es decir, el orgullo tiene un contexto nocivo si no sabemos cómo mantenernos en el contexto claro de la verdad. Quiere decir lo que Usías enfrentó. El orgullo infla, que esa es su palabra correcta, hace sentir que somos superiores, que somos grandes, intocables, y de esta manera minimizamos a las personas. Esto que estará produciendo una condición que llamamos arrogancia. El orgullo produce arrogancia. La arrogancia es creer que somos más inteligentes, capaces que las personas que nos rodean. La arrogancia es una prepotencia, es una postura personal que denigra a las personas, una jactancia que propicia
creer que hay una superioridad en todo. Por eso dice el texto que leíamos, Uzías se hizo fuerte y en su corazón había algo tremendo. Nunca logró despojar de su corazón ni el orgullo ni la arrogancia. La semana pasada que estaba compartiendo acerca de estas tres áreas que deberían de llevarnos a una posición de permitir que las circunstancias Dios nos moldee, estas otras tres eran el contraste que se oponen a una formación del carácter que Dios desea en nosotros, porque estas tres condicionantes estarán haciendo de nosotros un alto riesgo, un peligro a punto de explotar, porque nos va a despojar de todo lo que somos. El orgullo siempre exhibirá lo que nosotros pretendimos ignorar, lo que hay dentro de nosotros. Tarde o temprano saldrá. A Uzías le tomó 50 años de edad para mostrar lo que realmente estaba dentro de él. 50 largos años. Y qué mejor tú y yo aprender esas lecciones de antes para no llegar a ese nivel. La arrogancia es una condición que inicia exaltándose a sí mismo, pero a la vez va desligándose de una ayuda de cualquier otra persona. Se vuelve independiente, es decir, no necesita ni a Dios. La arrogancia es pretender, saber, creer que lo conoce, lo sabe y lo hace todo, que no hay nadie como él. Como dijeran en el pasado, es una persona apagada de sí mismo. El orgullo produce arrogancia. Y no sé si conoces personas arrogantes, pero qué difícil compartir con una persona arrogante, porque todo lo que dice es ley. Todo lo que habla es lo único que se debe escuchar. Y la arrogancia la puedes encontrar en pastores, en predicadores, maestros, en cualquier ámbito, porque permitieron que el orgullo mal encausado tuviese una senda constructiva, es decir, destructiva en el contexto de llevar a la arrogancia. Y la arrogancia es una ausencia total de humildad, una falta de humildad. Eso es lo que tiene el orgullo. Es una espalda rígida, y la arrogancia es el soporte que impide que alguien se postre y reconozca que necesita a Dios. Es la ausencia de humildad. En otras palabras, la arrogancia es una vida independiente de Dios, independiente de los demás, porque cree que es la persona con el alto grado de capacidad para hacer las cosas. Arrogancia. Hay un texto en el libro de Filipenses, capítulo 2, si lo tienes, verso 3. Hágase todo, dice aquí. Que dice, nada hagan por contienda ni vanagloria. Eso es la arrogancia. La arrogancia es minimizar a las demás personas. Y Pablo le está escribiendo a la iglesia. Es decir, porque en la iglesia hay quienes nos sentimos superiores a otros. Qué difícil. En la iglesia. Y Pablo está diciendo que esta es una realidad dentro del contexto más íntimo, más espiritual. Si no se tiene cuidado, la arrogancia va a emerger. Nadie es un maestro como yo de la Biblia. Tenemos la tendencia. Nadie predica como yo. Y empezamos a adjudicar
una gran cantidad de condicionantes, porque eso eleva, infla nuestro ego y nos coloca en una posición de que somos los mejores. La arrogancia, y Pablo está mencionando muy claramente, no permitan que la arrogancia se infiltre, porque será causa de división. La arrogancia te alejará de las personas que te aman y amas. La arrogancia va a aislarte, porque esa es una elección personal. Las personas no se dan cuenta a veces que son arrogantes, porque cuando tú quieres hablarles, te van a decir: no, me tienes envidia. Es que tú eres más pobre que yo, ¿cómo me puedes decir a mí si yo ya logré el éxito? Tú eres un fracasado, por eso es que no has logrado ir hacia adelante. Yo ya llegué a la cima. ¿Te das cuenta? El poder produce orgullo. El orgullo produce arrogancia. Y la arrogancia produce alejamiento de Dios. Porque la ausencia de humildad es una característica muy marcada que Dios rechaza. Dios bendice a los humildes, pero no humildes financieramente. Es la humildad de espíritu, la humildad de corazón, aquella que puede agradecer y decir: gracias, Dios, por lo que has hecho en mi vida, gracias por permitirme llegar a esta posición, pero tú eres la fuente. A ti, Señor, te doy toda la gloria, porque todo lo que soy, lo que tengo y vivo es gracias a ti, Señor. Ese es el propósito del éxito. Si tú leyeras Nehemías capítulo 1, verso 11, vas a encontrar que Nehemías está orando por éxito. Está orando porque Dios prospere, bendiga su obra, su ministerio. Y te vas a dar cuenta que el propósito del éxito no es para glorificar o autoexaltarse a sí mismo. El propósito del éxito es darle honor y gloria a nuestro Dios. Tú como creyente debes reconocer que Dios te ha dado gran cantidad de talentos, pues esos recursos es para que cuando triunfes puedas decir: a ti y solo a ti, Señor, sea la honra y la gloria. Esa será tu máxima herramienta para contrarrestar el orgullo, porque reconoceremos en humildad y con toda claridad que somos dependientes de Dios. Qué impactante que tenemos en ocasiones una carrera en la que solo nos proveen recursos para lograr el éxito, pero no nos equipan para saber qué hacer cuando estemos tocando ese éxito. ¿Cuántas familias conoces destruidas porque no supieron qué hacer cuando llegaron a la cima? ¿Cuántos matrimonios se fueron a la bancarrota como resultado de no saber qué hacer o cómo mantenerse arriba en la cima? ¿Cuántos creyentes, y hablando de creyentes, se han perdido a causa de haber recibido tantas bendiciones y han amado más las bendiciones que amar a aquel que les dio la bendición? Qué impactante. Por eso, el olvido de Dios es un paso al fracaso. Recuerda esa frase. Olvidar a Dios es un paso al fracaso. Esa es la historia de prácticamente todos los reyes de Israel, que Dios los proyectó, Dios los prosperó, pero cuando cesaron de tener a Dios en su vida, cuando se olvidaron de quién era la fuente, empezó su descenso muy lento, pero en una espiral descendente con un alto grado de impacto que cambió su vida, familia y nación. Si tú estás en una posición de liderazgo, ten cuidado con esto. Ten cuidado con esto. Porque la adulación será parte del orgullo. Ay, qué bien lo haces. ¿Y cuántas personas no están hambrientas de adulación? Eso es la fama. Las personas siempre están buscando que les digan: wow, eres lo máximo, lo haces tan bien. Y las personas
empiezan a alimentar su ego a través de estas condiciones. La vida está llena de innumerables ejemplos e historias reales, verídicas, de personas que no supieron qué hacer con lo que Dios les permitió tener. Vidas destrozadas, negocios en quiebra, como resultado de haber alterado su orden de prioridades y perder su humildad. El orgullo va a extraer, mencioné, lo que está dentro del corazón. Eso es algo que no podemos evitar. La gran ventana que vemos de las personas es como resultado de lo que no se podía ocultar, pero había permanecido ahí por años y años. Usías, 50 años le tomó saber lo que estaba dentro de su corazón, pero permíteme decirte, Usías nunca se arrepintió. Usías nunca aceptó que estaba equivocado. Usías nunca aceptó que él estaba fuera de la voluntad de Dios. Usías nunca cambió. Él siguió empeñado que él era el rey y que tenía todo el derecho para seguir haciendo lo que él quería. ¿No te suena familiar? ¿Qué hacer entonces para ti? Para mí esto es muy importante. Nunca, voy a decirte algo muy claro, porque eso es una gran verdad. Nunca estaremos más cerca del fracaso, sino cuando estamos en la cima, cuando hemos llegado al éxito, cuando hemos logrado lo que pretendemos, es el lugar más vulnerable donde tú y yo podemos estar. Cuando llegamos a alcanzar lo que hemos pedido, lo que hemos luchado, por lo que nos hemos esforzado por alcanzar, se vuelve el punto álgido, el punto de quiebra más vulnerable, porque es el punto más amenazante de nuestra vida. A veces no sé cómo orar por muchos, porque a veces ora que Dios me dé, ora que Dios haga, pero a veces veo a las personas más humildes y buscando a Dios cuando están en necesidades que cuando están en victoria. A veces estoy en esa disyuntiva, pero no es mi decisión. Mi decisión de orar sí, pero de las personas que están siempre pidiendo que Dios me dé, Dios haga. El punto es que cuando llega toda esa cantidad de bendiciones, también va a ser una prueba a tu vida. Lo que hablábamos la predicación anterior, las pruebas forman parte de forjar el carácter. ¿Y qué hacer con él? Hoy es un buen día para poder hacer una breve reconstrucción de hechos, de dar una breve descripción de nuestro tiempo, de nuestro breve pasado, y poder colocar aspectos contundentes que nos permitan ser realistas y poder saber qué hago, qué estoy haciendo. Mira, a veces es necesario que tengas un amigo que te pueda decir las cosas con toda claridad, no lo que quieres escuchar. Alguien a quien tú le tengas confianza y que tenga la libertad para poderte decir las cosas en amor como son. Porque la gran mayoría siempre va a adularnos. ¡Ah, qué bien! Todo está excelente. No, no todo está excelente. Pero necesitamos a alguien a nuestro lado que nos pueda decir lo que no está correcto delante de Dios. Pero eso solo se va a lograr cuando tú decidas tener una amistad y tengas que invertir en ello. Dios te va a hablar si lo buscas. Cuando tú ores, Dios tarde o temprano nos va a mostrar la senda. Pero si no escuchamos claramente su voz, consúltalo con alguien, como dicen, a quien más confianza le tienes, ¿no?
Porque de otra manera, ¿cómo lograr darnos cuenta si estamos caminando en ese proceso descendente de orgullo, arrogancia, autosuficiencia y después olvidarnos de Dios? Si pedimos que Dios nos dé humildad, esa es una decisión. La humildad es una decisión, es carácter. Dios nos puede ayudar a ser humildes, pero es nuestra decisión. La humildad será una característica que todo mundo valore. Escúchame bien, creyentes y no creyentes, la humildad siempre es bien recibida. Es como la gratitud. Cuando conoces una persona agradecida, las puertas se abren. Porque una persona agradecida siempre habla, dice y está a tu lado, y la gratitud se vuelve una realidad porque siempre dice: gracias, gracias por todo lo que haces conmigo, por todo lo que haces a mi lado. Esa es una realidad. No es el tiempo de hablar de humildad, pero es el momento para poder cerrar el día de hoy. ¿Qué tan vulnerables estamos ante el orgullo? ¿Estamos recorriendo ese camino? El orgullo produce, el poder produce orgullo. Tú puedes decir: bueno, yo no estoy en una posición de liderazgo. No se trata de eso, sino cuando tú decides hacer algo, esto puede convertir y dar lugar a que el orgullo emerja. Y cuando el orgullo es presente, entonces su nexo próximo será la arrogancia. Y la arrogancia dará a luz un terrible fracaso total, porque nos olvidamos de Dios, no Dios de nosotros. Nosotros olvidamos a Dios por creer que somos autosuficientes, porque somos independientes. Pero cuando tú y yo podemos decir: Señor, ayúdame a ser el creyente que requieres, agradecido por lo que me das, y ayúdame a seguir avanzando en mi carrera, pero permite que mis prioridades siempre estés tú como lugar número único en mi vida. Esa será la gran condición para guardarnos de un descalabro crítico. El éxito no es conflictivo. El problema es no estar preparado para enfrentar el éxito. Uno de los predicadores del siglo pasado comentó que el gran problema de los predicadores jóvenes es no estar preparados para enfrentar el éxito. Ese es el problema. Y pudiéramos trasladarlo a cualquier ámbito. Un profesionista, un empresario, un trabajador, en cualquier ámbito lo puedes colocar. Es no estar preparado para el éxito. Permíteme un segundo más si lo tengo. Esta es una historia de una persona creyente de aquí de la ciudad. En la iglesia, humilde siempre, y su condición financiera era humilde. Humilde en todos los sentidos, humilde. Pero un buen día recibe una llamada de un abogado de Estados Unidos para decirle: te acaban de heredar una fortuna. Esto es real. Una fortuna. Él le había dicho a unos amigos de la iglesia: el día que Dios me dé algo, yo te voy a comprar un carro. El día que Dios me dé, te voy a... ¿Qué iba a pasar el día de mañana? Pero resulta que cuando recibe esta noticia, es una enorme cantidad de dólares, propiedades. ¿Qué sucedió para concluirlo rápidamente? Vendió todo, se regresó y todo lo perdió aquí.
Ni le compró al hermano el carro, ni hizo nada, porque no estaba preparado para llegar a ese punto. Preparémonos de tal manera que Dios se agrade de nuestra vida cada día. ¿Quieres ponerte de pie conmigo, por favor? Wow. Es un buen momento para decirle: Señor, ayúdame en el proceso formativo que vivo. Tú no sabes cuándo te propondrán algo. Tú no sabes cuándo llegue una posición. Como este hombre que acabo de mencionarte, él jamás esperó que fuera a recibir una herencia. Pero ¿qué sucedió cuando la recibió? Nunca estuvo preparado para ese contexto. ¿Quieres cerrar tus ojos? Y de lo que hemos compartido, si hay algo que está construyéndose en ti, es un buen momento para que con la ayuda de Dios se desvanezca. Padre, te damos gracias por instruirnos hoy que no debemos dar lugar al orgullo. Tú eres la fuente de toda bendición. Tú eres quien envía toda esa gracia para enriquecer nuestra vida, Señor. Te suplicamos hoy que nos ayudes para sustraernos de esta condición que produce el orgullo. Mi Dios, ayúdanos a mantenernos en humildad delante de ti y en humildad con los demás. Aprender a depender cada mañana de ti, a seguir escuchando tu voz y guiarnos por el consejo de tu palabra. Aprender a adorarte y tener una relación cada vez más profunda contigo, que nos salvaguardará de todas estas condiciones que nadie está exento, Señor. Padre, gracias por hablarnos el día de hoy y preparar el camino para lo que tienes reservado el día de mañana. Ayuda a mis hermanos, quienes están a punto de alcanzar cosas grandes, cosas nuevas, tiempos diferentes, pero que esta es la escuela previa para estar preparado con recursos y no permitir que el poder produzca el orgullo, ni que el orgullo produzca arrogancia, ni que la arrogancia les lleve a una independencia tuya, Señor. Ayúdanos, porque te necesitamos. Te necesito, Señor. Ayúdame a ser el creyente que requieres. Obra en mí, Señor. Cumple tus planes y propósitos en mi vida, Señor. Todo mi presente, todo mi mañana, a tus pies lo rindo, para que tú seas exaltado y alabado, Señor, en el nombre de Jesús.